La Mejor FM. El misterio y la incertidumbre es algo que la mente humana jamás podrá quitarse de su mente. Bienvenidos al episodio número 55 de Señales Misteriosas en esta segunda temporada ya del podcast. Hoy, como es costumbre, pues les traigo el podcast semanal hablando otro tema de perversidad humana. Y es que después de más de 60 años de incertidumbre, de misterio y del no saber, hace apenas unas semanas, más exactamente 15 días, en el mes de mayo, se descubrió por fin la identidad de aquel asesino que puso a temblar a todo Vallejo, San Francisco y Fresno, California. Estoy hablando nada más y nada menos del asesino del Zodiaco en este episodio de Señales Misteriosas. Si te interesa el tema, quédate a escuchar completamente el siguiente episodio. El siguiente programa es presentado a ti por Halas Hot Chicken Wings Restaurant, Fish Home Entertainment Network, Lion Studio, La Onda Comedy Central Network. Bien, pues bienvenidos al episodio de Señales Misteriosas. Esta vez vamos a hablar del asesino del Zodiaco. Y es que después de varios años, por fin tenemos algo que debatir extra a lo que ya nosotros encontramos en YouTube, nosotros encontramos en general en la web. Hoy como invitado de un podcast que se llama Las Cariñosas, que también es producción de La Onda Radio y que en estas semanas van a lanzar también ya su segunda temporada. Quiero invitaros que si a ustedes les gusta el desmadre, los temas de controversiales, pero con mucho humor, pues los invito a que escuchen este podcast, Las Cariñosas de La Onda Radio. El amigo Jero hoy con nosotros. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal, Jairo? Muy buenas noches. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Y pues estamos muy bien, ya ansiosos con los compañeros de Las Cariñosas de soltar con todo esta segunda temporada, haciendo trivias, haciendo grabaciones en distintos lados del estado, más que nada salir a convivir un poco con la gente, porque ya nos estamos empolvando, ya van varias semanitas que nada, pero vamos a estar para la siguiente semana muy pendientes. Así es, muchas gracias por estar hoy conmigo. Quiero recomendarles este podcast, les repito, Las Cariñosas. Pueden encontrarlo por cualquier plataforma de podcast, TuneIn, iHeartRadio, Amazon Music, Stitcher, SoundCloud. También por ahí está en MyTuner Radio y obviamente las más famosas, que es Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Empezamos con el tema, mi estimado. ¿Qué te parece? Primero la selfie. Como gustes. Así es, empezamos. Esto es una producción de La Onda Radio. Y como les mencionaba, por fin, después de varias décadas de incertidumbre, llega la justicia a las familias de los asesinatos y de las víctimas del asesino del Zodiaco. Una pequeña reseña, si ustedes no han escuchado, se preguntan ¿quién es el asesino del Zodiaco? Pues durante décadas ese ha sido uno de los más grandes misterios criminales que no se han podido resolver. Tal vez igual de grande o un poco mayor que Jack el Destripador. No sé si lo habías escuchado a Jack el Destripador.
Lo he escuchado, pero ¿se queda en película o es una... Es una historia real que pasó. ¿Es algo real? Ajá, pasó por ahí en el 1888, ya muy lejano. Más de 100 años y el primer caso de homicida en serie que se tuvo registrado en la historia como tal. ¿Aproximadamente cuántos homicidios tuvo? Jack el Destripador creo que fueron de 4 a 6, no recuerdo bien. Si mal no recuerdo, fueron 5 víctimas. 5 víctimas mujeres. Todas. Quedó en el misterio y la incertidumbre la identidad de Jack el Destripador, y es que pues apenas el hombre empezaba a usar la ciencia en esos entonces. Sin embargo, en el año de 1968 el asesino del Zodíaco pondría a temblar a todo Vallejo, San Francisco y Fresno, California, con crímenes atroces que rompían un poco el paradigma de asesinos seriales, si bien en ese entonces estaba en pañales, ¿no? En los 60s todavía también seguía en pañales, o sea, tuvieron que pasar más de 50 años, 60 para... ¿Quién estaba en pañales, tú o yo? La investigación. La investigación, Las claro investigaciones de los asesinos seriales, la psicología eran como temas más del diablo, ¿no? No sé si me explico. Sí. Entonces este asesino se hizo famoso por su brutalidad y por el terror que sembró en California, pero también porque entre el 31 de julio de 1969 y el 26 de junio de 1970 envió 4 cartas codificadas en San Francisco al diario en ese entonces del San Francisco Chronicle, y a más de 5 décadas que se dieran a conocer, muchos de ellos seguían sin ser descifrados. Hasta hace apenas el año pasado se descifró otra de las cartas por un ingeniero francés, Jean Pascal. El asesino se llamaba a sí mismo Zodiac Killer, en español pues asesino del Zodiaco. Cometió sus asesinatos en el norte de California entre los años 60 y 70, en pleno boom de los asesinos seriales en Estados Unidos. Otros asesinos seriales muy conocidos de los 70, pues John Wayne Gacy, el payaso asesino. Ted Bundy, supongo que sí lo has escuchado. Sí. Theodore Bundy también. Y como muchos otros, dejó muchas pistas a diferencia de los otros. Dejó y despertó el mayor interés de las autoridades y de muchos otros detectives amateur que querían ayudar a encontrar la verdad y poner fin a su reinado de terror. Con el tiempo algunos códigos comenzaron a resolverse. Una pareja de civiles catedráticos de la Universidad de California, pues no mucho después de que el asesino del Zodiaco publicara su primera carta en el San Francisco Chronicle, pues ellos la descifraron, que no decía más que estupideces de... Tú sabes que los asesinos seriales son muy egocéntricos. Yo creo que deja mucho más que pensar, Jairo, deja más que pensar el que haya dejado cartas descifrables a las autoridades, porque eso les da más intriga a las autoridades. Se enfocan más en eso, en realmente resolver el caso. Es como despistar, ¿no? Despistar al enemigo, despistar como a dicen. la autoridad para él seguir impune, y decirles no, pues como obviamente dice en la segunda carta que fue enviada en el 69, su primer homicidio fue una pareja en 1968. Después, unos meses después, en 1969, haría su segundo asesinato. Lograría vivir el hombre de ese incidente. Cabe también destacar que su segundo asesinato fue a unos pocos kilómetros de lo que fue su primer asesinato un año antes. Fue a pocos kilómetros y fue la situación igual. Fue a una pareja que andaban echando pegue. Sí, o sea, así en contexto, las parejas estaban a unas orillas a una orilla. Entonces el primer asesinato fue, pues el hombre llegó, le disparó en la cabeza. Bueno, se paró al lado del conductor, le disparó en la cabeza. Cuando la mujer intentó huir, pues le disparó por la espalda. Y su segundo asesinato, que fue a 6 kilómetros, para ser preciso, de ahí de su primer asesinato, pues también llegó contra los dos. Gracias a Dios, pues el que se la libró, pues fue el hombre. Sí, o sea, no es por ser, ¿cómo se llama?, machista, pero sí tiende más a sobrevivir el hombre cuando hay heridas traumáticas. Y también que tuvo muchos impactos también de bala en la cara, y aún así pues logró sobrevivir. De hecho, él vivió, pero sí, o sea, como normal, ¿no? Tiene ciertas secuelas.
Hay una película muy buena que te voy a recomendar que se apega mucho a la historia y que se nota que en esa película pues se enfoca mucho en la investigación, tanto amateur como oficial, porque a final de cuentas después de ciertos años, aunque el caso siga a pesar pues siga activo, te da mucha información. La misma autoridad, digo, ya han pasado más de 60 años. Pero estás hablando que han pasado más de 60 años de su primer asesinato. Exacto. Porque realmente su primer asesinato fue en 1968 y para esa atrocidad, podríamos decirlo, ¿qué te imaginas? ¿Unos 25 o 30 años que haya tenido él para su primer asesinato? Yo siento que pues más o menos, y siento que su primer asesino que él se registra no fue el primero. Normalmente cuando un asesino serial se desata, tarda en pulirse, ¿no? Es como, se va a escuchar mal, pero es como ir puliendo una técnica, un arte. Entonces cuando él se dice que le achacan el primero del 1968, yo creo que no fue la primera por la técnica que usó, de que no dejó víctimas. Y más que nada huellas. No dejó nada. Sí, algo con que rastrearlo. Así es, recordamos que en 1968 no existía la tecnología del ADN. Ni las ciencias. Ni ese tipo de ciencia. Las computadoras en ese entonces pues todo aún eran tecnología 100% militar. Entonces pues era muy difícil para la policía de ese entonces tratar de descifrar un crimen. Pero así. supongamos que en ese entonces, en su primer asesinato, ahora sí que el asesino del Zodiaco tenía unos 35 años. Más o menos. Y que de 1968 a la fecha han pasado, ¿qué? ¿65? Alrededor de 65 años. Entonces la persona, podríamos decir que ya falleció, pero se quedó el dilema de quién habrá sido esa persona. Durante muchos años se quedó el dilema. Nosotros les vamos a contar quién es, pero obviamente todo a su paso. Entonces, haciendo un pequeño flashback, yo los invito a que hagan memoria y traten de recordar cómo es que fue la vida en 1968. Les voy a platicar California de 1968, una época donde se empezaba a vivir la época hippie, el weed, el LSD, una época donde los márgenes sociales ya no eran tan distintivos en ese estado de California, y donde prácticamente podías salir, era seguro, entre comillas. De hecho, lo que concierne y da una con las teorías de quién fue el asesino verdadero, es de que escogía parejas porque él justamente estaba resentido, mi estimado. O sea, estaba con el corazón roto y por eso escogía parejas para matar. Eso habla de un trastorno psicológico hacia la pareja y hacia el sentimiento mutuo entre dos personas. Sí, y lo hemos visto reflejado en muchos casos, sin enfocar a nadie. También las personas que han sido homosexuales, pues también han sido porque han tenido un resentimiento hacia la persona de su mismo sexo, y que han sufrido abusos o algo así. Entonces ya no las quieren como no quieren como que saber nada de su vida. Entonces por eso lo resienten hacia ese mismo sexo y lo reflejan ante la sociedad. Lo reflejan muchas veces ante la sociedad de las peores maneras narrables de que pueda existir en estos días, ¿no? Te decía que fue muy perfecta su primera escena del crimen, lo que quiere decir que no fue, yo creo, la primera. Se registran unos asesinatos un poco más al sur de California. Recordemos que San Francisco estaba pegado a Oakland, y desde los 60 había una distinción muy partida entre lo que es la vida de San Francisco, que es más próspera, más segura, y en Oakland, que siempre ha sido como más áspera, un poco más difícil de vivir socialmente en Oakland. Entonces hubo alrededor investigué que eran otros 3 casos similares de parejas asesinadas de raza negra, la raza latina y raza blanca en el lado de Oakland. Recordemos que nada más los divide el puente de San Francisco. Sí, un entonces condado muy probablemente este era su cuarta, quinta asesinato, pero verificado. Porque él aclara en sus cartas que envió a la prensa que él ya había confirmado unos 37 asesinatos en ese entonces, cuando
cuando llevaba 5 o 7 confirmados, él ya había declarado que llevaba 37. Así es, entonces nos trasladamos 6 meses después y justamente, bueno, ahí habla de cierta tediosidad del asesinato. Justamente 6 meses después, a 6 kilómetros, hace su segundo acto verificado, que es con otra pareja de amantes esta vez. Se dice que fue un 4 de julio, si mal no recuerdo, 4 de julio de 1969, que hizo su segunda latrocinio hacia estas personas. Sin embargo, esta vez dejó con vida al hombre, quien pudo dar como un testimonio que era un hombre de entre 1,80 y 1,85 y que se acercó como un policía que le pidió su identidad. Los hizo bajar del coche y cuando tuvo los dos a merced abrió fuego contra ellos. 6 impactos de bala dieron en la mujer y 4 en el hombre, lo que nos habla de que era una pistola semiautomática 9 milímetros. Muchos decían que era un revólver, pero recordemos que los revólveres solamente tienen 6 cajones capacidad de bala. para 6. Entonces ahí fue la primera discrepancia, ¿no?, con la policía, de que decían que era un revólver, pero si tienes 10, ¿cómo se llama? 10 impactos, entonces no había chance. No había como el margen de tiempo para recargarlo. Exacto. Se hubiera escapado el hombre, porque primero con saña disparó hacia la mujer, que era una mujer casada y que justamente se dice que esa noche estaba su marido trabajando en una de las tantas fábricas de la zona de San Francisco en un 4 de julio y aprovechó su momento para salir y agarrar colágeno con este chavo. Aparte era de... más chico que él. Es que lo investigaron, pues, o sea, era más... todo bien cabrón. Ya, en ese entonces el detective a cargo de San Francisco, ahorita estamos en San Francisco, después nos brincamos un poco a Vallejo, que está cerca. De hecho es como hablar, ¿no?, de dos ciudades juntas, o es como un ejemplo que en México Morelia y Tarimba, pues, son 2 municipios, pero los distingue. No hay una distinción. También en eso de que hablas de que la mujer recibió impactos, pues fue la que lamentablemente falleció y el hombre fue el que sobrevivió. No sé si haya sido con la intención, pero después de que yo creo pues que ahora sí que la policía estuvo investigando el caso, él habló desde un teléfono público a la comandancia Así es. para ahora sí, para confirmar de que él había sido el autor de ese crimen y también de un crimen de hace un año que había ocurrido hace cerca de 6 kilómetros. Él mismo confirmó que había sido el autor de los 2 atroces actos. Fiel creyente del asesino zodiaco de mujeres y niños primero, tal vez no. Tal vez lo más seguro. Entonces, después de 1969, pues obviamente ya eran 2 parejas en un lapso de 6 meses, en un tiempo muy cortito, o sea, los asesinatos, 6 kilómetros a la redonda. Entonces, el pánico empezó a hacerse como algo común. Sí, estar presente en los habitantes de ahí de la zona. Famoso, y como cualquier asesino serial, es egocentrista, con tintes narcisistas, y es cuando manda su primer sus primeras cartas. Su primera carta, su primer código cifrado de 250 caracteres, al que le pusieron Z240, que lo descifraron una pareja de ingenieros civiles que tenían como hobby el cifrado y descifrado de ciertos elementos. Recordemos que el cifrado es una parte vital en los elementos bélicos. Yo creo que tal vez ustedes han escuchado el cifrado César, que es el primer cifrado registrado por el Imperio Romano para transmitir sus cartas a través de las líneas enemigas. Después, unos muchos años después, siglos más exactamente, la famosa máquina Enigma de los nazis. ¿Te suena? Sí, Entonces, por lo del César. Siempre ha sido así, como incluso hoy en día, ¿no? El cifrado, WhatsApp, lo abres y te dice este mensaje cifrado de punto a punto. Sí. Ahorita el más común que podría resaltarse, pues es el código Morse también. Exacto, también es cifrado. Entonces, esto no es nuevo, o sea, es algo que es antiquísimo y con lo que lleva estamos muy años familiarizados, y como se sigue manejando,
hay mucha gente que se sigue enfocando 100% en ese tema más que nada. Sí, que dejó de ser tema matemático para convertirse en tema informático. Hay muchas técnicas de cifrado hoy en día. Uno de ellos la esteganografía, que es cifrar códigos en imágenes. Es como muy chingón, ¿no? Pero recordemos a Zodiaco. Entonces, esta pareja de civiles de la Universidad de California pues revelan el primer cifrado en tan solo unas semanas, cosa que le molestó, yo creo, al Zodiaco, y en 1970 remete otra vez contra una pareja, pero esta vez ya no fue en San Francisco, sino ya fue en el Valle de Vallejo, California, donde están acampando una pareja. Él se acerca y esta vez ya como distintivo, como iba en el día y no querer exponer su identidad, lleva una máscara. Sí, un pañuelo también. Una máscara con su distintivo de firma del Zodiaco. Una firma que pues también salió en las cartas que él mandó a la prensa. También esa vez que mandó las Exacto. cartas a la prensa, pues ahora sí se podría decir, los amenazó a la prensa con que si no publicaban sus noticias en primera plana, ese mismo fin de semana él iba a acabar con la vida de 12 personas, la cual pues la prensa, por sí o por sí no, decidió pues publicar la noticia, y pues no hubo víctimas ese fin de semana. Ese fin de semana no, pero ¿qué tal? El siguiente sí, ya la... Entonces con esta otra pareja, fíjate que es algo curioso, cambió su modus, el famoso modus operandi, que es el modo de actuar de los asesinos seriales, que muchas veces en los trastornos psicológicos se dice que lo cambian debido a los estados de su mente. Sí, más que nada que... los traumas que han tenido y todo eso, como vaya avanzando, porque realmente los asesinos seriales manejan todo a una misma forma, a un mismo orden, por lo que quieren dejar como su identidad en cada una de sus víctimas. Recordemos a la serie muy famosa de Netflix, a Jeffrey Dahmer, que pues su ¿cómo se llama? Su forma de trabajar era pues fotografiando a las víctimas, haciéndolos sufrir, cortándolos para después quemarlos en ácido sulfúrico, guardarlos en el refrigerador. Era su forma de trabajar, pero como tú dices, esta persona de un tiempo a otro cambió la forma del trabajo. Sí, o sea, pasó de rafaguear a apuñalar, porque estos los apuñaló. A maniatarlos y apuñalarlos. Los maniató. O sea, güey, no, era un psicópata porque llega, los amenaza con la pistola, es decir, si llevaba su pistola, y todo esto lo sabemos por lo que voy a contarles a continuación. Llega el asesino del Zodiaco, la pareja, de hecho lo ven ¿cómo se llama? Así lo vieron como llegar a lo lejos, pero pues, o sea, güey, no mames, o sea, no desconfías. Una persona güey, más. No desconfías, entonces se acerca, los amenaza con la pistola. Hace que la mujer ate al hombre y después él ata a la mujer. Inmediatamente procede a apuñalar a ambos. La mujer. Primero a la mujer otra vez y después al hombre. La mujer le dio alrededor de 40 puñaladas. El hombre recibió 20. Sin embargo, logró sobrevivir el hombre. Logró sobrevivir gracias a él mismo, gracias a que otra vez volvió a llamar de un teléfono público. Y de nuevo volvió a llamar para confirmar los dos atroces actos anteriores y confirmar que él también había sido. Así es, por eso es que logra sobrevivir el hombre. De hecho, él es el que narra todo esto que le estamos diciendo, el proceso. Porque obviamente en la primera pareja que asesina, al no haber sobrevivientes, los policías solo hacen, los investigadores y policías solo hacen una especulación. A partir de este momento es cuando empieza el hype por el asesino del Zodiaco que duró toda la década de los 70 en esta zona de California. La recordamos que California es el segundo estado más grande de Estados Unidos, entonces es muy grande. Sin embargo, en esta zona norte logró causar un terror y pánico en bosques, playas, que literalmente no muchos salían en la noche.
sin el terror que él emitió. Y es cuando manda una segunda carta con 340 caracteres, 100 más que el primero. Carta que no sería descifrada hasta el año pasado, en 2022, por un ingeniero francés. Y eso está en veremos, porque algunos investigadores también le achacan que por su desesperación de querer encontrar un culpable, pues lo aventó así el descifrado a lo loco. Que no está por 100% descifrado, o ahora sí que él lo descifró a base del primero. En el primero dice que le gusta matar gente más que los animales en el bosque, porque el humano es el animal más peligroso, y que cuando él muera, todos los que ha matado van a ser sus esclavos en el otro mundo, lo que te habla que tenía cierta creencia tal vez religiosa. Así es. No era pues, un ateo o mucho menos. Entonces este ingeniero francés de nombre, aquí no tengo para los nombres, ¿cómo se llama? Es un pinche. No, y deja para los nombres, aparte el nombre pues es francés. Aquí lo tenía, a ver, espérame. Y luego como dices, pues en esas épocas fue cuando estuvo de moda lo del, o se creó más que nada lo del LSD y todo eso también. Ajá. Llegamos pues al LSD, que no fue creado con ningún fin de afectar al ser humano, sino un químico, Albert Hofmann, fue el que creó la sustancia para que fuera análoga a un estimulante del sistema circulatorio, pero accidentalmente pues tocó su piel. Exacto. Y fue cuando experimentó los efectos visuales, audiovisuales de disociar la realidad y experimentar cambios muy, muy drásticos de colores, de formas, de todo. Y después él quiso intentarlo por experiencia propia, de tomarlo un poco, y fue cuando experimentó muy, muy, muy horrible los efectos. Y pues así nació el creador del LSD, que en ese tiempo los músicos y todo le hicieron hasta fiesta. Así es. El ingeniero es Faisal Siraoui. Es quien logra... ¿El francés? Sí, que logra descifrar por fin, ¿cómo se llama? Estos textos después de tantos años, y en donde dice que uno de los códigos revelaba supuestamente el nombre del asesino, y supuestamente se trata chan más adelante le vamos a decir, porque apenas estamos un poco a los 3/4 de la historia. Entonces, después del año 70 de navajear, de apuñalar, de maltratar a esta pareja, pues no se queda a gusto el asesino del Zodiaco. Entonces ya en la ciudad de San Francisco, una noche cualquiera en un suburbio normal de la ciudad, se sube a un taxi y asesina al dueño del taxi con un balazo en la nuca, cambiando otra vez el modus operandi y por primera vez pasando de una pareja a una persona al azar. Pero esta vez sí es visto por personas, por civiles, pero ya que por el pánico de huir de la escena del crimen y todo eso, pues no logran ahora sí como que dar una imagen bien del perfil de la persona, y pues nada más dan unas reseñas un poco de los rasgos de la víctima, y de nuevo dejan a la policía, a la justicia, pues ahora sí con la intriga de quién es, porque no le acabalan el perfil completo. Así es, aquí nace otra teoría, que es donde dicen, o sea, un asesino serial por su egocentrismo y etcétera, no cambia su modus operandi. Entonces aquí nace la teoría de que este ya es otro asesino. De que estaban trabajando varias personas en el mismo... Tal vez no varias, o sea, en conjunto, pero es como que este asesino del taxi empezó y hizo el boom de... Para seguir, ¿no? Ajá, como con el otro, porque el primer sospechoso, que es
de apellido Mayer, que él falleció en 2002 de cirrosis. Joseph. Joseph Mayer. Hay 3 sospechosos principales. Entonces ahorita vamos a hablar si ustedes han visto la película de Zodiac del 2007, que es buenísima, que te tiene 3 horas al borde ahí de las butacas, como se enseña. ¿Hay una película sobre eso? Zodiaco del 2007. Ellos manejan como principal sospechoso Arthur Lynn Allen, 2 veces Allen. Ajá. Donde ellos logran hacer la investigación que este es el sospechoso debido a muchos rasgos. Tú ahorita antes de empezar el podcast me habías preguntado de cómo sabías cifrarlos. Y sabes que cómo una gente va a tener conocimiento. Entonces es donde aquí entra la labor de las bibliotecas públicas de ese entonces. O sea, no había internet, entonces ¿dónde era tu único bastión de conocimiento? Pues, las bibliotecas. Una biblioteca pública, porque en Estados Unidos pues como tal no hay bibliotecas privadas. O sea, sí las hay, pero es como que están en una casa, es de algún güey. En las escuelas. Ajá, entonces no te dejan entrar tan fácilmente. Entonces todo San Francisco, Vallejo y Fresno descartaron como que las escuelas primero. O sea, a ver, fueron a las escuelas y a ver, ¿tiene esta escuela biblioteca? No, pues que sí. ¿Tiene libros de cifrado? No, pues como Sí. Tenían más contempladas pues a las escuelas que tuvieran la posibilidad o el acceso a los alumnos de tener, pues ahora sí, acceso a los libros de cifrado. Entonces ahí viene este sospechoso. Los 3 sospechosos que les vamos a platicar hasta el último vamos a revelar el verdadero nombre. Este nombre de apellido Mayer, pues él fue militar. Y al ser militar en ese entonces, pues ciertos robos les imparten, ¿no? Este conocimiento de lo que es el cifrado, la técnica de cifrado. Arthur Lynn Allen, que para ese entonces de ser sospechoso trabajaba con una fábrica. También, curiosamente, era un hombre ya mayor que le había tocado estar en la Segunda Guerra Mundial y que también tenía conocimientos de cifrado. Y si ustedes se preguntan cómo dieron con ellos, pues fue justamente con el barrido de bibliotecas públicas, de quiénes eran las personas que frecuentaban la biblioteca central de Vallejo y de San Francisco para rentar libros de cifrado. Que al final pues resultó que la persona fue descartada. Sí, se tuvieron indicios y todo de que fue uno de los principales sospechosos, pero al final fue descartado porque su letra no coincidía con la letra de las cartas que habían sido enviadas al periódico oficial, al periódico de ahí del condado de California. Sí, porque Arthur Lynn Allen, aparte de encontrarle una gama muy en específico que era de un reloj que tenía justamente la firma el mismo símbolo el mismo símbolo, y le encuentran las navajas, también cuchillos, porque vivía en una casa remolque. En California se acostumbra mucho vivir en casa remolque y se las encuentran, pero es como que es circunstancial, que es justamente lo que te decía. O sea, te pueden, como a Ted Bundy cuando lo agarran por primera vez, ¿no? Te encuentran las esposas, te encuentran un bat, te encuentran un látigo, una cuerda, y te encuentran una máscara de media. Entonces, no, yo voy a una orgía. Es circunstancial la evidencia. Sí, tienes con qué comprobar, pues. Por eso en ese entonces sueltan a Arthur Lynn. Porque no tendrían las pruebas contundentes para hacer cómo tenerlo una ahí. acusación. Que ojo, eso no. Ahorita lo vamos a saber. Con Mayer justamente hay un espacio después de que el Zodiaco deja de enviar cartas a The Chronicle. Envía en el 70, vuelve a enviar otra en el 74 y después de ahí no vuelve a enviar hasta 1989. Casi 20 años. 84. Casi 10. Ajá. 10, 15 años que dejó de enviar cartas. Y con Mayer, todo este tiempo que deja de mandar cartas es simple y sencillamente porque él estuvo de servicio militar con los Estados Unidos. ¿Cuál fue el principal motivo por el que no lo investigaron? Pues es que él sirve a la patria. ¿Cómo va a ser
un soldado, nuestro aclamado asesino. Pero da la casualidad de que justamente Meyer conocía a dos de las víctimas. Con uno trabajaba y con el otro había estudiado. ¿Había estudiado en la misma escuela? Es donde dicen, o sea, si hay algo que no cuadra. Y de ahí nace la teoría de que había no solo uno, sino varios sospechosos trabajando en el mismo ámbito, como que ahora sí que se rolaban las víctimas, porque Exacto. También cabe destacar que la primera víctima el primer sospechoso vivía a unos pocos kilómetros de lo que habían sido las primeras víctimas del Exacto. 68, del 69, vivía a unos pocos kilómetros y pues fue el primer sospechoso, ya que él tenía el conocimiento también de lo del cifrado, de las víctimas y eso, pero fue descartado porque su letra no coincidía con la que había habido en él. Sí, porque Arthur era zurdo. Así es. Y se supone que las cartas las había escrito. Un las diestro. Había escrito, perdón. Un diestro. Ojo, noten que todos los sospechosos principales saben descifrado, técnicas de descifrado, que no se les olvide esa parte. Entonces Meyer regresa justamente hasta 1980 y pico, 1984, y manda, es cuando justamente viene la última carta del Zodiaco, donde prácticamente se burla de los policías y donde supuestamente viene el nombre del asesino del Zodiaco, verdadero asesino del Zodiaco, línea que no sería descubierta hasta hace poco por este mismo en el 2001, ¿no? ingeniero francés. No, este fue el mes pasado. ¿El mes pasado? Lawrence, de nombre que les había mencionado, francés, lo tengo arribita, Faisal Sirawi. Él es quien logra descifrar este último texto, pero no es justamente Meyer el que descifra él. Y aquí es donde entramos con el tercer sospechoso. A todo esto yo les quiero mencionar Meyer, que fue el segundo sospechoso en potencia y fue pues unos años después, en los 80s, 90s. Él fallece de 2002 de cirrosis. Y un dato curioso es que también conocía físicamente a Arthur Lee Allen, que fue el primer sospechoso. Entonces había otro tercer sospechoso del que les vamos a hablar, que es Lawrence Kane, quien de hecho fue uno de los sospechosos que fueron considerados durante el caso original, que siempre dijo que su nombre e identidad estaban justo ahí, pero Sirao realmente fue quien lo descubrió. Aquí nos menciona la nota que estaba obsesionado Sirao con él las 24 horas del día, es todo de lo que podía pensar. Explica a Sirao, quien comenzó a querer resolver el caso del asesino del Zodiaco después de leer sobre él en una revista francesa que tan famosa se volvió, en donde que aquí tenemos justamente otra de hace 2 días, donde pues él nos comenta, ¿no? Todas las notas son como que los mensajes cifrados. Aquí nos dice, o sea, el primer sospechoso es Arthur Lake Allen, como ya les había mencionado, un hombre caucásico en la película lo muestran como tal cual era. Él era un hombre semicalvo, calvo, con lentes, que es ese famoso retrato hablado de la última víctima que sobrevivió. Pero él queda descartado después de las evidencias de la letra, y aparte de que sus huellas no coincidían con las que aparecían adentro en ese entonces, pues cabe, como dijo el compañero, cabe descartar que no había tanta posibilidad de añadir las huellas digitales y todo, pero por la letra pues se supo que no era tanto él. Luego en otro documento se detalla que la autoría de los delitos se descubre a partir de los resultados justamente del ADN parcial obtenido del que coincidía con el perfil genético encontrado en varias de las escenas de estos crímenes. Y digo en varios porque justamente no es como que haya sido el principal. Entonces
después de descartar a Arthur Dean Allen, pues pasa cierto tiempo. Y es donde entra la labor del FBI también, obviamente, y de Sirawi. Porque pues Sirawi, quieras o no, es una persona que es amateur, entonces no tiene como que, ¿cómo se llama? Luego, bueno, dice que, o sea, el caso, aquí en la nota que estamos viendo, que es del Economista, una fuente muy fidedigna, es que después de tantos años el caso fue catalogado como inactivo en 2004. Sin embargo, en 2007 vuelven a abrir la investigación y se reabrió obviamente en 2007. Posteriormente, en 2021, la policía apuntó a otro posible sospechoso, que es del que les vamos a hablar, Gary Francis Poste, que había muerto un año antes del 2021, es decir, en 2020. 2 años más tarde, un equipo compuesto por detectives del FBI, analistas de datos y expertos en criptografía habrá logrado descubrir por fin la identidad del asesino del Zodiaco, que dan por hecho que Poste es el principal sospechoso. Es a lo que íbamos. El francés descifra el código y dice, oye, es un apellido de 4 letras. Sí. De 5 letras, perdón. Entonces imagínate cuántos apellidos de 5 letras están registrados en Estados Unidos. Pues millones, ¿no? Millones. Pero él redujo Ahora sí que la cifra debido a los sospechosos. Que había. Entonces aquí es donde sale Gary Francis Poste, porque Gary Francis es el nombre y Poste es el apellido. Entonces es cuando él se pone en contacto justamente en la nota que yo había leído, con el FBI. Y es cuando por fin imagínate, tardaron 2 años en hacer el proceso jurídico para hacer la exhumación del cuerpo de Gary Francis Poste. Pero dentro de la, ahora sí que del ataúd, ¿no? Encontraron pues un poco de pruebas de las cintas que había de la persona que había grabado a las primeras víctimas. Y pues es el primer sospechoso que tiene bueno, no primero, sino como que ahora sí el más resaltado, que tiene la policía de ahí. Ya que el hecho de que el FBI te diga, oye, este es el 95% probable de que Gary Francis Poste es el... Y más que nada ahorita con la tecnología que ahora sí que hay, que del ADN, que reconstrucción de los hechos, que esto, que lo otro, que ahora con un simple cabello pueda sacar el ADN y todo, pues es el que apunta a que es o pudo haber sido el asesino del Zodiaco. Así es, porque en varias de las escenas hubo como ese guardado de evidencia de sangre, saliva, armas, etcétera, donde pudieron sacar muestras de ADN y después de ahí pues hacen el barrido gracias obviamente a él, o sea, un ingeniero civil amateur, güey, que no tiene nada que ver, o sea, fue un francés el que vino a resolver el que vino a resolver el caso hasta acá. El caso hasta Estados Unidos. Y él es el que, como ya les mencionaba, se pone en contacto con el FBI, Buró Federal de Investigación, y quienes ya les da... O sea, para que el FBI se muestre es porque a cosas que no muestran tal vez en la nota, es que le dio objetividad al FBI para poder hacer la... Sí, la exhumación o la exhumación, porque haz de cuenta que es un proceso tardado, caro, donde hay que citar al juez, que el juez te dé... Sí, pero ya para meter al FBI fue porque el proceso ya estaba un poquito más verificado, se podría decir, con un poco más de pruebas para poder continuar con esa investigación. Entonces, Gary Francis Poste, él fallece en 2021 y en Estados Unidos se acostumbra mucho a que muchas veces guardas tus pertenencias como en esas bodegas grandes, como que son locales que rentas toda tu vida y ponen ahí tus cosas. Si no tienes familiares o quien la reclame, no sé si Sí, la he escuchado. Ajá. Entonces, justamente en este año, hace unos meses se le venció a Gary Poste lo que le había rentado. Y al final las hacen subastas, ¿no? De los lugares. Subastas, y ahí es donde encuentran también unos filmes un poco raros donde él está espiando a las víctimas
antes de los actos atroces. del asesinato. Entonces, a ver, gente, ustedes saquen su conclusión. Tienes el 95% de compatibilidad del perfil genético, más aparte tienes las cintas. Entonces, pues, ahora sí que todo apunta. Ya no es evidencia circunstancial. No, ya es evidencia real. Que apunta a que el asesino del Zodiaco, pues fue esa persona. Pero bueno, mi estimado Jairo, ¿a qué se deberá? Porque claro, está que la mayor parte de los asesinos seriales son de Estados Unidos. La mayor parte de asesinatos, de todo esto, es de Estados Unidos. Bueno, cabe recalcar que ellos son los que más avanzado han hecho para al menos en Latinoamérica. Porque también, pues obviamente, recordemos que el asesino serial es un fruto de la sociedad, de la educación que tienen en casa, en la escuela, el bullying. Hay un análisis que se llama la tríada de McDonald, que es que el asesino serial tenga los siguientes 3 factores: mamá castrante o sobreprotectora, pirómano y maltrato hacia los animales. O sea, el tener estas 3 cosas no te convierte como que en un asesino serial, sino que te hace muy propenso a que vivas una vida de estrés, y el estrés es lo que verdaderamente hace te lleva un asesino serial. Porque te la valgo a tiempo de ahorita, del siglo XXI, donde la educación en Estados Unidos es muy diferente a la de México. Por ejemplo, en México el niño saca 6 en la escuela y la mamá no va a reclamarle a la maestra. La mamá se va contra el niño a ponerle ahora sí que sus respectivas nalgadas y preguntarle el por qué sacó 6. Y en Estados Unidos, en la fecha de hoy, los papás se van contra la maestra del por qué el hijo sacó esas calificaciones. No se fijan en la educación que dan ellos, sino se fijan en por qué el maestro no aprobó al niño. También en la educación que se les da en casa. Y otra cosa muy fundamental, que en Estados Unidos a los 18 años ya eres legal para comprar armas de fuego. Entre otras cosas. Pero estamos hablando de la actualidad. Pero en este caso del asesino del Zodiaco, estamos hablando de más de 60 años que ya empezó lo de los asesinos seriales. O sea, es un problema que Estados Unidos viene cargando desde años, de asesinos seriales, de asesinatos normales, obviamente, de víctimas. Bueno, yo creo que nosotros sabemos más por los monstruos que ha dado de asesinos seriales Estados Unidos, porque nos guste o no, nosotros que vivimos en Latinoamérica, ellos tienen más registro de lo que pasa y no son tan amarillistas. Nosotros en México recordemos que tenemos una prensa muy amarillista. Hace poco escuchaba un podcast donde un columnista de Nota Roja, que es decir, los que te sacan fotos de asesinatos, atropellados, etcétera, donde él nos comenta que para él no es fácil su trabajo, ya que las mismas autoridades muchas veces no quieren que se registre eso ante la sociedad. Tanto por hacer quedar bien al gobierno de tal municipio o de tal o de tal estado. Abrazos no balazos. Abrazos no balazos. Entonces, pero sí hay muchos y en muchos estados se da lo de, ¿sabes qué? Te doy tanto dinero, pero no saques la nota. ¿Para qué? Pues para tener más ingresos de turistas. Cualquier cosa, o sea, recordemos que es un homicidio doloso. Aquí en México, desgraciadamente, hemos acuñado el término homicidio doloso al crimen organizado. Sin embargo, un homicidio doloso también es cuando muere una mujer, muere un hombre por cualquier medio violento, justamente del crimen organizado. Entonces Estados Unidos lo registra más, investiga más y se detalla también en tratar de corregir esa parte de la sociedad, porque es lo que yo les mencionaba, o sea, antes de para entrar en contexto de esta pregunta, es que nosotros los hacemos, desgraciadamente.
no es como que se formen solos. Pero lamentablemente aquí en México no se tiene el seguimiento que se debería dar, o más que nada en Estados Unidos, lamentablemente o afortunadamente, allá hay muchos asesinos seriales, asesinos dolosos, más que nada en la escuela, se da en la educación, Sí. donde entran personas que ya resintieron el cómo los trataron los maestros, y bueno, ya soy mayor de edad, compro un arma de fuego, voy y remato con las personas que me dieron esta educación para ellos. Pero para allá está más, ahora sí que vigilado eso, porque en cada esquina, en cada calle, en cada condado hay cámaras de vigilancia que sí son funcionales a comparación de las de México. Por eso la policía actúa un poco más rápido, pero bueno, actúas más rápido, tienes más seguridad, pero oye, ¿qué pasa con los valores en casa? Que no estás aportando nada para que tus hijos de grandes no sean que también los asesinos seriales se forman así por las vivencias en casa, en la niñez, que los dejan traumatizados. Sí, es lo que te digo, o sea, tener la tríada de McDonald te dice que ese niño vive bajo mucho estrés. Entonces, si lo sometes a más estrés, es como que... A la vida adulta. No justamente, porque hay muchos asesinos seriales que desde los 12 años, 15, ya comienzan. Ya muestran ciertas tendencias a no sentir nada por nadie. Entonces, en México y en general en Latinoamérica, una vez cuando sacamos el podcast de Jeffrey Dahmer, que ustedes lo pueden encontrar más abajo, que sacamos con el amigo Iván Cortés, fíjate que notamos algo en esa investigación, y es que ningún análisis psicológico en México te hace como tal la tríada de McDonald. Entonces yo creo que es algo súper básico, no para detectar asesinos seriales, ya les dije, sino para saber si el niño, joven, adolescente los rasgos psicológicos bajo estrés. Sí. Eso lo vemos claramente ahora sí que en la abrazos no balazos, de que a los policías se les hace el examen de control y confianza. Exacto. Y pues mágicamente todos lo pasan, aun cuando los ves en la calle, bien, pues no con sus facultades mentales al 100, pero todos pasaron el examen de control y confianza. Entonces, recordemos que a los psicópatas, después de... Porque es algo que pasa curiosamente en Estados Unidos, que ellos se muere, fallece, lo matan, etcétera, y sí investigan el cuerpo el cerebro de estos seres, perdón. No dejan de ser humanos a final de cuentas. Y muchos han demostrado, en el caso de Ted Bundy, cuando ellos lo abren, y es donde nace la teoría y la investigación de que cuando cumples con la tríada de McDonald, se puede, y vives bajo cierto estrés y ya tienes estas características, se hace un daño permanente al cerebro. O sea, tu mismo estrés, porque el estrés es un síntoma químico. Entonces, por tus mismos efectos químicos del cuerpo, sufres ciertas laceraciones en el cerebro que te hacen despertar ese asesino que llevas dentro. No recuerdo bien cómo se llama esa parte del cerebro que Ted Bundy, John Wayne Gacy, mismo Jeffrey Dahmer, que en la serie se dice que no lo investigan, no, sí le sacan el cerebro y lo investigan, tienen la misma parte dañada del cerebro. Entonces quiero suponer que Gary Post, este asesino del Zodíaco, también en su vida haciendo ese análisis, justamente ahorita lo estaba leyendo así de rápido mientras me estabas platicando, es que de niño también cumplía dos de estos síntomas de la tríada. Era pirómano y le gustaba maltratar animales. También, aparte, pues también tenía conocimientos de cifrado. De hecho, muchos de también una de las leyes muy importantes en Estados Unidos, hasta una simple ardilla, un pájaro, tienes que tener permiso para matar, porque también está muy penado el hecho de asesinar animales así nada más porque sí, a comparación de México, que puedes ponerte tu trajecito y te vas de cacería de patos, de cualquier ave o animal. Allá en Estados Unidos está muy penado, ya que en Estados Unidos hay una lucha constante entre psicópata y sociópata.
La diferencia es que el psicópata pues viene de nacimiento, viene ya de Algo rasgos. así, ajá, ya, o sea, ya traes esa parte El dañada, que es lo que psicópata ya viene de nacimiento de que tienes rasgos de madre, padre, del hecho de no sentir la empatía o la indiferencia hacia los demás. Y el sociópata no. El sociópata, la diferencia es de que tuvo un traumatismo de niño, ya sea por abuso sexual, de golpes, de cualquier cosa, y él desde ahí se forjó a la indiferencia de los actos. Esa es la diferencia del sociópata a la del psicópata, que viene de nacimiento. No diferencian el maltratar a un perrito o un animal de un ser humano. Pero claro está que el sociópata ciertos fetiches. Ajá. O sea, se desconoce hasta ahorita, hasta el momento, si tenía algún fetiche Gary Foster, pero lo más probable es que haya tenido algún. Tal vez se le excitaba, ¿no? Disparar un arma. Y tiene un nombre exclusivo de excitación. Claro que sí. Disparar un arma. Pero claro está que tanto el psicópata como el sociópata, pues es un peligro, una amenaza para la sociedad. Así es. Ya después de esos comentarios finales, pues ya ustedes, gente, como les decimos, nosotros les damos la información. Obviamente la investigación en el FBI sigue en curso porque pues es algo que el cierre del caso no es así como. Y no dejó nada escrito real como para tomar cartas en el asunto, pero no tiene familia, pero para los descendientes y conocidos de esas familias, pues ya les va a llegar su descanso, ¿no? Es Gary Foster. Ok, ahora muchos, para los que se pregunten, ¿y por qué no lo hace noticia? Bueno, desgraciadamente vende más el misterio que algo hecho, gente. Entonces va a seguir vendiendo más el misterio y va a pasar buen rato para que lo empecemos a ver en videos de YouTube, todo eso, ¿no? No quiere decir que la gente que se dedique a este contenido en YouTube, obviamente, investigue menos o más que nosotros. Simple y sencillamente nosotros tratamos en la onda radio, en Señales Misteriosas también estamos hacemos mucho hincapié en estar actualizados en las noticias que nosotros les traemos, y quise esperarme para este asesino del Zodiaco hasta no esperar que estuviera 100% confirmado la noticia por parte del FBI. Entonces, duda o no les queda a ustedes, yo solo les puedo decir antes de despedirme que con un 95% de compatibilidad genética del ADN, las cintas que se descubrieron, que todavía son como se acaban de descubrir, pues no van a salir al público, donde solo los agentes del FBI saben lo que hay exactamente, donde ellos solo nos narran que en esas películas encontradas justamente en esos filmes magnéticos de antes, 2 y una ya en USB, es decir que aprendió el proceso o mandó a hacerle el proceso de digitalización. Ahí también viene el acoso a estas personas. Yo quiero que nos digas tus comentarios finales, mi estimado amigo Jero de Las Cariñosas, antes de despedirnos. Primero que nada, pues darte las gracias, Jairo, por la invitación a este gran podcast, que la verdad pues no tuve tiempo de investigar mucho, pero que es algo que, bueno, a cualquier persona como yo, muy curioso, te deja clavado en la intriga de que no solo es él, sino hubo muchas personas, como dices, el famoso Jeffrey Dahmer, que a él sí se le hizo una serie, pero detrás de él hay muchas personas. Siento que fácil unos 50 asesinos seriales en los Estados Unidos que no han quedado al descubierto de la gente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no tienen las pruebas contundentes de sacarlo a la luz. Exacto, evidencias circunstanciales. Yo sé que a ustedes, gente, les gusta mucho los temas de perversidad humana. Y por ahí en Instagram me llegaron unos mensajes de si eso es malo o es bueno. Para empezar, no soy psicólogo. No te puedo decir si está bien o está mal que te gusten los temas de perversidad humana. Pero para esa gente que me preguntó, yo sí les puedo decir que el conocimiento es algo que te genera curiosidad. Si tú estás escuchando temas de perversidad humana, eres psicólogo, eres criminólogo, etcétera, etcétera, pues te quieres dar como un cierto perfil, ¿no? Y quieres seguir investigando para tal vez tú detectar a un potencial asesino en serie o
o psicópata, etcétera, y pueda revertir el proceso, porque sí tiene todo tiene compostura en este planeta. Desgraciadamente a estos les llega solo hasta que son encarcelados o son asesinados, pero yo creo que en general no tiene nada de malo que investigues temas de perversidad humana. Abarca asesinos seriales, muchas cosas, masacres, y de hecho esto que hablamos también son datos históricos. Lo que hablamos, el tema de hoy es muy poco a lo que es a lo que es capaz la perversidad humana. Sí, es lo más simple, porque hay muchísimas masacres de religiones. Ahí estamos en México sufriendo con la luz del mundo, que incluso ya quiere sacar su partido político mientras su dueño está encarcelado en Estados Unidos por pederastia, asesinatos, etcétera. Entonces es la punta del iceberg. Es la punta, oculta muchas cosas más, oculta mucho que todavía hay que descifrar, hay que investigar. Pero bueno, como dices, a las personas que estudian la psicología, la criminología, si les interesa esto, estudiarlo a fondo o un poco más, no se olviden de seguir a la Onda Radio Sinapecuaro, a su programa Señales Misteriosas, que en Spotify puedes seguirlo en todas las aplicaciones de podcast, y tiene esto y muchos temas más que son muy interesantes. Y claro, les hace falta profundidad en la investigación, pero como tanto nosotros como la ciencia, pues todavía no lo tiene descrito al 100%, pero aquí está. Aquí seguimos, y quiero invitarlos también a que escuchen el podcast de Las Cariñosas, donde está nuestro invitado de hoy, el amigo Jero, que no es la primera vez que lo tenemos que no es la primera vez que lo tenemos como invitado, y ya estamos empezando con la segunda temporada de ellos. Obviamente ellos se enfocan más al desorden, al caos, a la risa, sí, al humor negro, al humor negro, entonces cosas, créeme que es algo muy divertido, no solo porque sea otra producción de la Onda Radio, al igual que Chavorrucos, Señales Misteriosas, y esperemos próximamente ya ahora sí sacar por fin más, por ahí tenemos más gente interesada con mucho talento, que los escuchen. Todos estamos por Spotify, y en los show notes, es decir, en los comentarios de aquí del podcast, les voy a dejar el link de las notas, de donde básicamente nos basamos nos pueden encontrar en la investigación del asesino del Zodiaco. Es desde el mismísimo, desde El Economista. Ahorita yo abrí una del FBI. Pueden chutarse también la película del Zodiaco del 2007, donde si bien no hay un final abierto, pues sí te explican todo el barrido que tiene que hacer un inspector, un investigador para poder dar con estos sujetos, y que sin ellos no hubiera sido posible obviamente hoy el descubrimiento y la identidad del asesino del Zodiaco, ya que ellos también lo tenían como sospechoso de grado A al cumplir con los requisitos de que vivía cerca de la zona, tenía cierto contacto con las víctimas y sobre todo sabía de codificación. Espero les haya gustado este podcast de Señales Misteriosas. Quiero invitarlos a que escuchen nuevamente Las Cariñosas por Spotify, Amazon Music, Google Podcast, a los Chavorrucos también de la Onda Radio, por todas las plataformas disponibles de podcast. Y muchas gracias, porque ya llegamos a 5,000 reproducciones totales en Señales Misteriosas a través de Google Podcast, Apple Podcast, iVoox y Spotify, que ya tenemos casi los 700 seguidores. Muchas gracias por el apoyo. También para emisoras Gran Colombia, Acti Radio y Radio FM La Mejor. Yo me despido de este programa. Suscríbanse y recuerden que pueden mandarme mensajes a mi Instagram de los temas que ustedes tengan. Estoy como Rockin-Albiol, ROCKIN-AL, B de burro y latina O y L, Rockin Albiol. Me despido, buenas noches, buenos días, buenas tardes, saludos hasta Estados Unidos, Singapur, que nos escuchan hasta Singapur. También por ahí saluditos a España y a todas las partes de México, que son los 4 principales países donde escuchan Señales Misteriosas. Y me apoyan mucho también compartiendo este contenido. Si ustedes los ven a través de iVoox, Spotify, a través de mi Facebook, de mi Instagram, compartan el contenido a más personas que les guste. Yo me despido y que tengan una bonita semana. Nos vemos, gente. Bye.